Al doctor Ronald Alejandro Vargas, quien es licenciado en Kinesiología, maestro en Ciencias de la Salud y el Deporte, es doctor en Ciencias del Ejercicio y que además es académico de Kinesiología Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Y bueno, pues el día de hoy nos va a ilustrar ahora sí, ¿verdad? Con la plática de cómo defender tu tesis con seguridad y claridad. Yo creo que este es un tema muy importante pues para todos los estudiantes que actualmente están por presentar su tesis. Y bueno, pues Ronald, este es un webinario que se va a transmitir posteriormente, entonces en universidades que seguramente va a ser de gran apoyo para los estudiantes. Bienvenidos y que disfruten de esta ponencia y del doctor Ronald Alejandro. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes o buenas noches acá en Chile. Acá, bueno, tengo 2 horas más eh, tenemos 2 horas de diferencia. Acá son 9, ¿qué hora es? 9:40 ya. Así que eso, bueno, contarles un poco la idea de esta plática es poder tocar algunos puntos respecto a esto, de cómo defenderte en este proceso que es el final de la tesis, que es la presentación de la tesis. Y la titulé como "Cómo defender tu tesis con seguridad y claridad, claves para una presentación efectiva ante el jurado". Muchas veces resulta difícil. Yo he estado de los dos lados, tanto como presentador y muchas veces he estado presentando tesis y también como jurado, y trato, al menos como jurado, de ser alguien que les dé tranquilidad al estudiante. Sé que no todos son así, uno siempre es una instancia en la que se pone nervioso, entonces trato de hacer eso. Y bueno, los objetivos de hoy es conocer los elementos clave para una defensa de tesis que sea efectiva, desarrollar habilidades de comunicación oral y manejo del nerviosismo, y identificar errores comunes y cómo evitarlos. ¿Ok? Yo la verdad no veo cuántas personas hay conectadas. Ojalá puedan participar los que están conectados. Primero, bueno, en el chat, y precisamente, bueno, por la plataforma no tengo acceso al chat, pero ¿qué es lo que más te preocupa al presentar tu tesis? No sé si hay alguien que esté conectado que pueda encender el micrófono y me pueda responder para tratar de hacer un poquito más dinámica la presentación. Y a medida que, si es que se va conectando más gente, sería ideal que pudieran ir participando. ¿Hay alguien por ahí? Ahí escuché algo. Sí. Adelante, André Peral. Muchas gracias. Bueno, justo lo que al menos más me preocupa de mi tesis es la parte de la defensa de los resultados. Ujú. Como, aunque yo esté seguro de lo que encontré, de los resultados de presentarlos, el no saber qué me van a cuestionar o como qué tanto preparar preguntas imaginarias para saber qué me van a preguntar a mí, como estar lo más seguro de todo lo que me puedan lanzar. Claro, perfecto. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? André, André. Muchas gracias, André. No sé si hay alguien más, insisto, la plataforma no me deja ver cuántas personas hay conectadas, entonces si hay alguien más que nos pudiera dar algún otro comentario, si no nos quedamos con el comentario de André. Eh, bueno, respecto a esto, claro, yo creo que es algo que es como frecuente de tener esta duda o este temor finalmente, que es esta preocupación de cuáles son las preguntas que me pueden hacer. Pero en general, o sea, el jurado nos va a hacer preguntas y respondiendo un poco en relación a lo que yo presente. Entonces, eh, como primer mensaje, yo creo que hay que saber qué es lo que yo presento, primero tener claridad en lo que yo presento. Si yo coloco una figura y dentro de la figura hay una letra que yo no sé qué significa esa letra, eh, quito esa letra. En este caso, por ejemplo, en esta imagen, si alguno del jurado me preguntara, bueno, ¿y qué significa esta mano? Yo tengo que saber explicar qué significa esta mano, porque si no, acá en Chile decimos, me estoy metiendo en la pata de los caballos.
porque en realidad es como un arma de doble filo. Todo lo que está en la presentación, todo lo que yo digo, esto es como estar literales frente a un jurado, todo puede ser usado en mi contra. Entonces, tengo que ser inteligente al momento de armar la estructura de esta presentación y decir, bueno, ¿esto lo puedo explicar? Sí o no. ¿Se puede explicar? Sí. Entonces lo coloco. No lo puedo explicar, mejor lo quito o obviamente lo preparo si es que considero que es sumamente necesario. Y aquí el primer consejo, tal vez menos, siempre es más. Es lo importante de una presentación. Entonces, otra de las recomendaciones va a ser no usar tanta letra, tanto texto, y es algo que es habitual, sobre todo en estudiantes de pregrado. Bueno, me ha tocado verlo en estudiantes de maestría también, que mucha letra, mucho texto, y eso marea. Y muchas veces yo como jurado digo, bueno, y le expongo, ¿para qué me hablas tú si yo puedo leer la presentación y si tú la estás leyendo? Entonces, eso es un llamado como de atención. Entonces, primero, antes de la defensa, tengo que conocer a mi jurado. Esa es una recomendación. Si, por ejemplo, dentro de mi jurado hay voy a inventar, un bioquímico, hay una persona, un fisioterapeuta y hay un médico, tengo que saber más o menos cuál es la trayectoria de cada uno, saber, y en base a eso decir, bueno, ¿cuáles son estas preguntas imaginarias? Si yo pongo una imagen de el ciclo del ácido cítrico o de la glicólisis, por ejemplo, probablemente el bioquímico me va a preguntar, oye, ¿y esa enzima qué hace? El médico me va a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si baja la glicemia? ¿Qué pasa con este esquema? Y el fisioterapeuta probablemente me vaya a preguntar algo similar al médico. Entonces, también es importante conocer el jurado para saber qué tipo o estar preparado para este tipo de abordaje que me pueda hacer el jurado. Otra cosa que yo hago mucho, primero es ensayar solo, frente al espejo, frente al computador. eh, a veces, incluso ahora, sobre todo que hemos ido aprendiendo más sobre la tecnología, es grabarte frente a la cámara, después escucharte o el hecho de repetir y hacerlo en voz alta, porque claro, yo puedo hacer la presentación, esta misma presentación, yo la puedo hacer en voz baja y voy anotando, tomando apuntes, pero una vez que yo empiezo a hacerlo en voz alta y exteriorizo lo que tengo que decir, voy diciendo, bueno, aquí cuando digo esto debería acotar esta idea porque es muy largo, qué sé yo. Y en este ensayo siempre es bueno tomar tiempo, porque, bueno, habitualmente esta instancia tiene un tiempo. Entonces, yo lo que hago, he tratado de hacer siempre, y recomendación de otros profesores también que me han dado, es trata de dejar un margen de 5 minutos, por si puedes poner nervioso. Entonces, tener ese margen de 5 minutos. Por cada diapositiva que yo presento, no me debería demorar más de 1 minuto en presentarla. Entonces, más o menos es lo que ahora en esta presentación, yo obviamente voy a demorarme más en cada presentación o en cada diapositiva, pero uno debería tener más o menos de tiempo 1 minuto. Lo más importante, finalmente, esto es domina tu tema y va en relación a esto que yo comentaba antes, que el que más sabe del trabajo soy yo. Entonces los otros, el jurado en este caso, me van a preguntar cosas que ellos sepan. Entonces también hay que tratar de llevar siempre las preguntas o dejar temas como medianamente inconclusos donde yo tenga mayor conocimiento, que a lo mejor por tiempo no voy a alcanzar a tocar, pero dejar claro de que obviamente yo lo sé. Entonces también dejar como medianamente inconcluso da pie a que me pregunten, oye, tú en esta parte dijiste esto, ya, ¿y por qué? Entonces tú ahí poder desenvolverte y explayarte respecto a ese tema específico. Y obviamente tiene que ser una preparación visual que sea clara y atractiva. La presentación, si se fijaron o si se fijan acá, yo hice la animación de izquierda a derecha, siempre tiene de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ese es el orden lógico, ¿ok? De una presentación. Yo no puedo poner un gráfico acá, que parta la presentación con este gráfico acá, después me voy con otro dibujo acá, termino con otro dibujo acá al medio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenados
desde que somos pequeños a leer siempre de izquierda a derecha. Entonces, cuando empezamos a jugar en la presentación con diferentes posiciones de las figuras y en un orden que no es como el que estamos entrenados, hace que también el que está escuchando se distraiga y obviamente se desconcentre y pierde el hilo conductor. Respecto a la estructura y de la presentación en sí, primero vamos a tener la introducción y el contexto. Esto es sumamente importante porque finalmente va a dar el pie para entender por qué estoy haciendo la investigación que estoy haciendo. Segundo, el problema y la justificación, donde aquí voy a explicar por qué lo quiero hacer, ¿ok? Y esto, bueno, acá a lo mejor me faltó dentro de esta presentación, antes de la introducción, es importantísimo el título, donde el título, la introducción, el problema y la justificación tienen que ir de la mano. Si yo, por ejemplo, el título de mi trabajo es Efecto del entrenamiento de 8 semanas en pacientes con artrosis, acá, artrosis de rodilla, por ejemplo, en la introducción y el contexto tengo que hablar de este problema, o de que la incidencia, qué es la patología, qué sé yo, que esto genera problemas económicos, por ejemplo, pero en México, por ejemplo, no ha sido estudiado. Entonces, ahí está la justificación, ¿por qué voy a hacer? Entonces ahí surge la pregunta de investigación, surgen las hipótesis y obviamente surgen los objetivos. Y los objetivos también tienen que ir de la mano con lo anteriormente nombrado, y esto tiene que como ir decantando todo, pero a la vez ser repetitivo, en el sentido de que acá en la introducción voy a hablar de la artrosis, del ejercicio, acá voy a explicar que es un problema de salud como a nivel nacional, a nivel mundial, qué sé yo, y no se ha estudiado el efecto del ejercicio X en esta patología, entonces ahí planteamos los objetivos. La metodología también tiene que ir de la mano. Si yo quiero estudiar los efectos del ejercicio, no puedo decir, bueno, voy a evaluar cognición, por ejemplo. Yo lo que estoy evaluando es la artrosis de rodilla. No tiene sentido. Ahí también, en base a la pregunta, tengo que desarrollar, o cuál es la pregunta de investigación, se desarrolla la metodología y después, obviamente, vienen los resultados. Entonces, todo tiene que tener un sentido. Y esto me acuerdo muy bien de una profesora que ella era metodóloga en una universidad donde trabajé en México. Y ella siempre les decía a los chicos, ustedes tienen que, en todo momento, desde el título hasta la discusión, siempre seguir hablando de lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Si yo acá hablaba de que iba a ser el efecto del ejercicio en artrosis de rodilla, en, por ejemplo, fuerza, el primer resultado que tengo que mostrar es fuerza. Después, si había otro de calidad de vida, si había otro de cualquier cosa, son secundarios. La principal discusión entonces que voy a hacer va a ser sobre la fuerza, las conclusiones también, y obviamente aquí al final siempre dejar, y también dentro de la discusión mencionar un poco las debilidades de mi estudio y las fortalezas. Decir, por ejemplo, no sé, nos faltó un grupo control. Eh, a lo mejor el tamaño muestral fue pequeño. Este finalmente fue un estudio piloto, qué sé yo, entonces, y aquí sale la implicancia, bueno, esto no se puede aplicar, por ejemplo, a una población más extensa porque el tamaño muestral fue muy pequeño, la estadística no fue concluyente del todo, o las variaciones que tuvieron la desviación estándar fue demasiado alta, entonces eso me implica que la estadística probablemente no me entrega la información que necesito y eso me abre las puertas para futuras líneas de investigación. En un trabajo futuro es necesario evaluar a más pacientes o en una población determinada, qué sé yo, que me permita tomar o sacar conclusiones que sean un poco más como más fuerte desde el punto de vista de la estadística. Entonces aquí ahora un ejemplo, por ejemplo, en esta introducción, perdón, en contexto, un breve panorama, aquí está el ejemplo que yo les estaba dando de la artrosis de rodilla en adultos mayores en México, qué es lo que pasa, cuál es la incidencia de estas patologías, cuál es la edad, cuáles los problemas que genera, ¿ok? Sobre todo esta alta prevalencia, dice, genera un impacto en la funcionalidad y costo para el sistema de salud
y por qué es importante prevenir, por ejemplo. Entonces, los objetivos sería evaluar el efecto de un programa de ejercicios con restricción de flujo sanguíneo. Esto es un ejemplo que yo inventé para esta presentación, en pacientes con artrosis de rodilla. Este era el ejercicio X que yo les mostraba. Entonces, aquí también en la introducción y contexto tengo que explicar o por qué aquí, además de hablar sobre el panorama de la artrosis de rodilla, tengo que explicar que una de las intervenciones que se ha propuesto es el ejercicio. Sin embargo, la carga que se puede utilizar en este tipo de pacientes con artrosis no puede ser alta, entonces por eso surge este tipo de ejercicio con restricción de flujo sanguíneo que utiliza cargas bajas y eso me permitiría trabajar con estos pacientes aumentando la fuerza muscular y mejorar la funcionalidad, que es lo que aparece acá. Entonces después, en la metodología, voy a hacer un diseño cuasi experimental, ahí explico la metodología, 8 semanas de intervención, medidas del dolor, función y marcadores inflamatorios. Entonces, en base a la pregunta, yo considero y explico que lo más importante para mí va a ser el dolor, la funcionalidad y estos marcadores inflamatorios. Entonces, los resultados, lo primero que voy a hablar en el mismo orden, dolor, mejora en el test de marcha, que sería la funcionalidad, y disminución en los niveles de interleuquina 6, que sería el marcador antiinflamatorio, perdón, el marcador inflamatorio. Después en la discusión voy a comparar con estudios previos las implicancias clínicas, fortalezas y limitaciones de mi diseño. A lo mejor, claro, 8 semanas no son suficientes para generar un cambio que sea realmente significativo. Insisto, esto es un ejemplo que yo inventé nomás para la presentación. Y en conclusión, el protocolo fue seguro y efectivo. Se sugiere como alternativa en pacientes con limitaciones para ejercicio de alta carga. Y las implicancias, estudios controlados ahora, aleatorizados, con análisis de costo-beneficio, aplicación en otras poblaciones. Todo eso podría hacer yo a partir de mi tesis o de la presentación de mis resultados, ¿verdad? Entonces, aquí es donde pueden surgir preguntas. Si yo considero que cuando estoy haciendo la presentación y se lo presento a algún colega, por ejemplo, o algún compañero, y me dice, oye, ¿y por qué fue un diseño cuasi experimental? ¿Y por qué no usaste un grupo control, por ejemplo? Entonces acá, en esta parte, yo acá digo, una de las limitaciones de mi estudio fue que hicimos un diseño cuasi experimental, que no usamos un grupo control. Entonces, con eso tú ya le cerraste la puerta al jurado a preguntarte, oye, ¿por qué no usaste un grupo control? Porque tú ya estás declarando que te diste cuenta de que hubo un error durante el proceso, pero tú al declararlo lo estás asumiendo. Y eso es lo más correcto, ¿no? No es como tratar de esconder el error, sino que hay que mostrar y decir, oye, yo me di cuenta de que hice un error metodológico, pero es una limitación, el estudio está bien hecho en otras cosas, porque es novedoso, porque no había ningún estudio del área, pero ¿es mejorable? Sí, es mejorable y ahí yo lo declaro como una limitación y lo propongo como futuras líneas de investigación o como lo que podría continuar respecto a este mismo estudio. ¿Ok? Entonces, estos son como deberíamos presentar la estructura de toda la presentación. También, cada universidad, cada programa tiene su formato, ¿verdad? Pero a grandes rasgos este debería ser un formato como tipo, en realidad, de todas las presentaciones de tesis, ¿no? No es más que esto. Donde uno más se detiene, o si es que sobre todo si hay resultados, es en esta parte y en la discusión, ¿ok? Entonces, para el contenido, bueno, hay que ser claro, simplificar sin perder el rigor. Repito, menos siempre es mejor, o sea, es más claridad. No puedo poner, si yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del dolor, no voy a colocar ya la tabla de evaluación del dolor, dice que, no sé, en una escala EVA, por ejemplo, de 0 a 10, lo muestro en una tabla, después lo muestro en un gráfico, después muestro otra escala de evaluación del dolor. Con una cosa que yo muestre que el dolor disminuyó es suficiente. ¿Por qué? Porque uno de repente tiende, no, es que hay que mostrar más gráficos para demostrar que, hay que súper demostrar que bajó el dolor. Pero en realidad el jurado, y si esto después se publica, el lector o el jurado en este caso, uno dice, bueno, si él me está diciendo que el dolor bajó y me está mostrando ese gráfico,
yo entiendo y asumo que él me está diciendo la verdad. No, nadie va a cuestionar si es que ustedes hicieron bien las cosas, nadie va a cuestionarle si este resultado, por ejemplo. Lo mismo, durante la introducción, esto de darse 10 vueltas para decir que, en este caso, la artrosis es una patología y mostrar la articulación y cómo se va degenerando la articulación, de pronto no es tan necesario. O sea, es decir, bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa a nivel del cartílago que genera esto, esto y esto, que genera dolor, que genera alteración en la funcionalidad y aumento de los marcadores inflamatorios. Se ha visto que el ejercicio puede disminuir el dolor, mejorar la funcionalidad y disminuir marcadores inflamatorios. Por eso yo o nosotros, depende cómo se hagan las tesis, proponemos lo siguiente, pum. Entonces ahí es donde surge la pregunta y qué sé yo. ¿Ok? Entonces, siempre tratar de ser lo más concreto, de hilar todo para que sea una historia. ¿Ok? Tiene que haber una coherencia, o sea, transiciones lógicas entre secciones, entre la introducción y este planteamiento del problema y justificación, y entre una diapositiva y otra, porque, por ejemplo, en esta diapositiva yo estoy explicando sobre la artrosis. Después, en la siguiente diapositiva, explico sobre el ejercicio. Después, la que sigue, explico a través de los problemas de la artrosis. Entonces, tengo que, si comienzo un tema, cierro ese tema y me paso al otro, pero siempre trato de darle un hilo conductor, que era esto que yo decía. Ya, la artrosis se ha visto que genera alteraciones de la funcionalidad, existen diversos tratamientos, dentro de esos tratamientos, pum, diapositiva siguiente, el ejercicio. El ejercicio sirve para tratar o para trabajar en pacientes con artrosis de rodilla, en este caso. Y en el impacto, bueno, destacar tus hallazgos principales, es súper importante mostrar qué es lo que quiero demostrar en relación a mis resultados, ¿ok? Y buscar el resultado más importante, y ese tiene que ser el primero que tengo que mostrarle en la presentación, porque ese va a ser el más importante, en grande, con luces, para que la gente diga, ah, claro, disminuyó el dolor, ¿eso es lo que él quería hacer? Sí, era eso fue lo primero que muestro entonces. El diseño, les decía yo, son pocas palabras, la recomendación es no más de 30 palabras por diapositiva, ojalá. Uso de gráficas e imágenes, esto de usar gráficos, yo, bueno, sobre todo en la introducción, por ejemplo, poner un gráfico de la incidencia de la artrosis, por ejemplo, o un cartoon, que ahora hay muchos graphical abstract que te muestran todo, uno los puede copiar, obviamente los cita adecuadamente, los puede modificar y pone modificado de y coloca la cita correspondiente. Entonces, en ese sentido, es importante poder darse cuenta un poco de lo que colocamos, porque muchas veces me ha pasado, y yo en algún momento también cometí ese error, ¿sí? No es que nunca lo haya hecho, pero uno coloca mucho texto porque dice, no, es que con esto me voy a acordar de lo que tengo que decir. Y en realidad, uno debería poner la imagen, explicar un gráfico, explicar una imagen y listo. O sea, 2 o 3 imágenes, dependiendo obviamente la disposición, el tamaño de las imágenes, qué sé yo, pero para poder dejar súper clara. El contraste y la legibilidad, perdón, porque muchas veces esto es súper importante porque de repente uno dice, no, es que este color se ve bonito. Por ejemplo, las letras de este como calipso o como celeste claro, en un proyector, ahora yo lo estoy mostrando en el computador, probablemente depende de la resolución del computador, depende en este caso del teléfono que ustedes tengan, van a ver mejor o peor esto. Pero si se fijan, yo traté de dejar, yo ahora lo que hago es dejar la presentación en blanco donde voy a colocar y me voy por lo más sencillo, blanco y negro. No hay nada más contrastante que eso. Si me pongo creativo y empiezo que el verde, que el naranjo, que el amarillo, créanme que si lo van a presentar de manera presencial, puede ser que el proyector esté medio malo, entonces no van a proyectar algunas letras, ustedes se van a poner nerviosos, entonces
Lo más sencillo, blanco con negro, listo. Los logos institucionales y ya. Y obviamente era lo que yo les decía. En este caso, por ejemplo, verificar cómo se ven las diapositivas en el modo compartir pantalla, en el caso de que sea online, y obviamente cómo se vería el proyector si es que es presencial. Otra cosa importante, hay personas que son daltónicas, entonces se recomienda, o en realidad es como que casi que prohibitivo utilizar el color rojo para destacar cosas, porque hay personas que, o dentro de las personas que son daltónicas, o son ciegas al roja o les genera mucho malestar. Entonces, siempre tratar de elegir colores como estos, azul, verde, ¿ok? Colores más asociados. Igual, el azul, además, y el verde son colores que son más como de calma, generan más calma, más tranquilidad, y uno es capaz de ir siguiendo mejor también la presentación. Si uno ve rojo, insisto, hay personas que les puede generar jaqueca, les puede generar irritación en la vista, y hay personas que no ven el rojo. Entonces, si yo coloco esto en rojo, por ejemplo, porque quiero resaltarlo, al final, digo, puede ser una muy mala coincidencia, pero puede pasar. Entonces, a la persona no lo va a ver. Y el jurado le va a decir, oiga, mire, usted debería haber hecho esto por esto, esto y esto. ¿Entienden? Entonces, eso también es importante. Respecto a las habilidades de la presentación, tengo que tener una voz clara, un ritmo pausado. Uno está nervioso en ese momento, entonces uno como que, y además cuando es como un tiempo limitado, uno dice, ya no, si yo tengo que entregar toda esta información en 20 minutos, y es como que pasa que le ponen play y se van, empiezan a bombardear bla, 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 de información, no se entiende mucho, el jurado no entiende, pierde el ritmo, y eso hace que obviamente uno no entienda las ideas y obviamente no, como que pierde el hilo conductor de la presentación, y eso obviamente se presta para que haya más dudas todavía. Y obviamente a este temor de las preguntas va a generar más preguntas porque, oye, vuelve a la diapositiva 5, es que no entendí este gráfico, que lo explicaste, pero lo explicaste muy rápido, entonces yo no alcancé a escuchar. Oye, vamos a la diapositiva 10 porque ahí tampoco. Entonces, dejar súper claro durante la presentación, este ritmo tiene que ser pausado. Si se fijan, bueno, yo soy chileno, los chilenos hablamos muy rápido, y yo cuando hablo sobre todo con mexicanos trato de ser más calmado, trato de neutralizar lo que más puedo mi acento para que ustedes me entiendan, porque si no, claro, pues, nos bombardeamos de preguntas porque obviamente el mensaje no está siendo claro. En este caso, yo tengo que mirar la cámara, ahí no es mirar la presentación, no es mirar dónde está mi imagen en el computador, o en el caso de algo que sea presencial al público, la recomendación siempre es no mirar a los ojos al jurado, sino que mirar, hacer una proyección sobre la cabeza del jurado hacia atrás. Y si hay público detrás del jurado, proyectar la visión más atrás. O sea, porque si yo empiezo a mirar a los ojos a las personas, muchas veces eso genera que yo me desconcentre. Y el lenguaje corporal de seguridad. Si yo estoy tiritando, si me muevo, si pongo las manos adelante, pongo las manos atrás, si empiezo como a moverme en el puesto, como bailando, empiezo a dar pasos, eso también va a generar un mensaje de inseguridad. ¿Cómo mejoro todo esto? Es volviendo a las primeras cosas, practicar, 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 practicar. Ese yo creo que es el secreto más importante. ¿Por qué? Porque finalmente eso me va a entregar seguridad. Yo ya sé lo que viene. Es como cuando un niño, no sé si han escuchado, pero un niño cuando ve una película la primera vez, la ve y después la vuelve a ver y la vuelve a ver, la vuelve a ver, porque eso le genera seguridad, porque sabe de lo que va a pasar después. Entonces, si yo hago esta presentación muchas veces, me va a entregar seguridad también al momento de poder presentarla a otras personas. Si yo no sé lo que viene, claro, es como que en ese momento mi cabeza tiene que pensar qué decir.
Entonces, si yo no practico antes de, y varias veces, voy a tener ese problema. Obviamente se genera muchos nervios durante este proceso. Hay personas que, sobre todo yo creo, después de la pandemia, cuando volvimos a la etapa de presencialidad y nos tocó hacer todo este tipo de presentaciones de manera presencial, nos, eh, se ha visto muchos casos de crisis de ansiedad, angustia. Entonces, uno de los secretos o como tips en realidad, que uno puede hacer es obviamente el manejo de la respiración, eh, sentarse, respirar profundo, ahí tratar de al manejo respiratorio que sea una respiración diafragmática, respirar 10 veces, tomar aire, mantener, incluso hacer pausas inspiratorias, después botar lentamente, hacer consciente la respiración, me permite calmar los nervios, ¿ok? Obviamente, si ya esto es extremo, necesito a lo mejor supervisión de algún médico, algún especialista que me pueda recetar algún tipo de fármaco que me ayude a relajarme o a bajar los decibeles un poco o los niveles de ansiedad al momento de presentar. Ahí está lo que decía yo, la respiración profunda, el ensayo previo, idealmente en el mismo formato en que presentarás. Idealmente, si tienes la posibilidad, ya sea online o sea presencial, ir a una sala, pedirle a un compañero o a un colega, decirle, oye, escúchame, voy a hablar de esto, voy a hacer la presentación, tómame el tiempo, hazme todas las preguntas que quieras, ¿ok? Siempre buscar a un compañero o alguien que te dé información constructivista, porque obviamente si yo busco a alguien y me dice, no, sabéis que está súper malo esto, está malo esto, obviamente me voy a sentir peor y al momento me va a generar más ansiedad de lo que yo buscaba. Entonces hay que buscar, oye, ¿sabes qué? Esto es mejorable, hay que hacer esta parte. Oye, ¿te diste cuenta que cuando pasaste esta diapositiva a esta y ibas a explicar este gráfico, como que titubeaste? Tú lo sabes, o sea, son consejos que uno espera recibir. El pensamiento positivo, obviamente eso es importante, visualizarte, pensar que te va a ir bien, y lo que estoy haciendo yo, que han visto, es tener un vaso, bueno, en este caso una botella de agua, de la cual obviamente uno va tomando o puede tomarse una pausa. Eso es importante, o sea, si bien el tiempo es acotado, tengo que, les decía yo, dejar 5 minutos por lo menos de esta presentación que sea como mi paraguas para decir, bueno, aquí puedo, en esta parte, me puedo poner nervioso, puedo bloquearme de repente, en la misma presentación tomo aire y digo, bueno, ya, vamos, otra vez. Y ahí me tomo un trago de agua y sigo con la presentación. Respecto a la sesión de preguntas, esto es súper importante y creo que es la parte más difícil, de verdad es la parte más difícil, como decía André, creo que era su principal temor, pero es difícil porque uno está nervioso y uno no hace este tipo de cosas. Primero empieza ya, te preguntan y uno como que quiere anticiparse al jurado por los nervios, es como para demostrar que yo sé, respondo rápidamente y dejo de escuchar la pregunta de manera completa. Y se escucha completa antes de responder respecto a las preguntas, ¿verdad? Una vez que la escucho, yo he ido aprendiendo que ya, me hacen una pregunta, yo me tomo un segundo, tranquilamente, digo, bueno, ¿qué es lo que me preguntó? Por ejemplo, el jurado hice la presentación, mostré que disminuía esta interleuquina 6 y me pregunta el bioquímico, por ejemplo, oye, ¿cómo midieron la interleuquina 6? Y lo que uno tiende a hacer, no, es que tomamos muestras de sangre, que qué sé yo. Ya, ¿cómo midieron? Ya, pienso, a ver, ¿cómo se midió? Bueno, ya, la medición fue con este test. Pum, test de Lisa, listo, nada más. Ah, ok, listo. Ya, y ahí te puede preguntar, y bueno, ¿y qué es el test de Lisa? El test de Lisa es una prueba que hace esto. Ya, ok, listo, sabe. Entonces, también, dentro de la metodología, si bien no tienen que manejar todo lo que se hace en la metodología, aunque ustedes no lo hubiesen hecho.
porque se los pueden preguntar. Si no entiendes, pide que te repitan o te clarifiquen la pregunta. Disculpa, ¿sabe qué? No entendí. ¿Me podría repetir la pregunta? O a ver, incluso yo lo que hago es, a ver, déjeme ver si yo entendí. La pregunta es, ¿cómo se midió la interleuquina 6? ¿O cuál fue el método para poder llegar a la muestra o de dónde se extrae la muestra para medir la interleuquina? No, es solo esto. Ah, ok, ya. Y ahí ya respondo, ¿ok? Usa evidencia y apóyate de tu diapositiva. Entonces puede ser que también en algún punto les pregunten, oye, tú dijiste que, no sé, este ejercicio aumenta o mejora la funcionalidad. Entonces, eh, la respuesta va a ser, o la pregunta sería, bueno, explícame cómo una carga menor, por ejemplo, puede ser que genere a este aumento de fuerza y por ende la funcionalidad. No, es que según Quiñones en el 2012 demostró que esta técnica es efectiva porque ellos midieron esto, etc. Hoy, en el año 2017, también otro artículo muestra que otro grupo de tales personas demuestra que esto. Pero yo también o a lo mejor igual eso es como una carta trampa, dejar diapositivas ocultas, pensando en que, oye, me pueden preguntar esto, ya. Si yo creo que me lo pueden preguntar, dejo una diapositiva oculta, no la presento. Entonces, para apoyar esa respuesta, vuelvo a esa diapositiva. ¿Me permiten? Voy a hacer un cambio en la diapositiva. Busco la diapositiva, la proyecto. Mire, aquí está lo que usted me pregunta, ¿sí? Igual, o dejar diapositivas al final, como pensando en posibles preguntas. Por ejemplo, en esto que yo les decía, de ya, oye, ¿qué dice la evidencia de esto? O esta metodología de la interleuquina 6. Y esto es lo más recomendable, pedir unos segundos para organizar la respuesta. Estas dos cosas yo creo que son muy importantes, ¿ok? Si alguien me pregunta, yo pienso, primero, yo en realidad ya no pido los segundos, sino que solo me los tomo, pero ya me quedo pensando y digo, bueno, ok, ahí voy, ya, pum. Y trato de ser lo más conciso posible, o es lo ideal, porque uno a veces, bueno, se vuelve medio, en México dicen como que empieza a cantinflear, y como que al final empieza a hablar y no dice nada. Entonces, lo que uno espera es que sean concretos a la hora de responder y en pocas palabras traten de responder lo que se está preguntando. Por eso hay que ordenarse y obviamente por los nervios uno de repente se desordena y llegan las ideas, te bombardean y tú no sabes qué responder finalmente. ¿Cuáles son los errores comunes? Leer las diapositivas mientras estoy, porque además puse mucho texto, entonces voy leyendo y obviamente eso hace que además sea aburrido y tedioso para el jurado. Usar lenguaje muy técnico o muy informal, porque finalmente no todos manejan el lenguaje y tiene que ser explicado a un jurado que muchas veces como eh, no, como multisectorial. Puede ser que el metodólogo, por ejemplo, sea un maestro o doctor en estadística y el presidente es un fisioterapeuta y el otro es un médico o una enfermera, qué sé yo. Entonces, a lo mejor hay términos que desde el punto de vista de una carrera o de otra no van a entender si soy muy técnico, pero también si soy muy informal no queda bien. Controlar el tiempo, que era lo que les decía, y descuidar la apariencia personal, ropa o fondo virtual. Entonces, sobre todo si es presencial, obviamente la ropa, que, eh, bueno, claro, yo creo, y esto es una opinión personal, la apariencia personal, obviamente uno espera ciertos estándares, pero cada vez me doy cuenta de que esto no hace a la persona ni la presentación, pero es lo que se espera, ¿verdad? Sobre todo en una instancia que es como tan simbólica. Y un fondo virtual en el caso de que
estemos online, ¿verdad? Yo lo que hago, si se fijan, es poner el difuminado de atrás de la imagen. Como consejos finales, bueno, practica con críticos constructivos, que era lo que yo les decía. Conoce tus fortalezas, respira y transmite seguridad. Respira, sonríe y transmite seguridad. Esto igual es súper importante. Ojalá a buscar algún otro profesor, algún maestro que les pueda ayudar a orientarse a la hora de la presentación, ¿ok? Conocer tus fortalezas, si me hacen una pregunta, tratar de llevar esa pregunta al área donde yo tengo más fortaleza también. Si me preguntan, por ejemplo, sobre esta interleuquina, la inflamación, por ejemplo, no me voy a poner a hablar de bioquímica con un bioquímico, sino que lo que tengo que llevar es respecto del dolor, lo llevo a mi área, que es la fisioterapia, y empiezo a hablar del dolor. Explico lo que se me pregunta, pero trato de ir como desviando poco a poco la respuesta hacia donde yo me manejo mejor, que a lo mejor es el área clínica. Y claro, esto es importante porque obviamente si uno está nervioso tiene que respirar, estar tranquilo o tratar de estarlo en realidad. Sonreír, transmitir seguridad, eso también le demuestra al jurado que estoy tranquilo porque también yo sé. Si yo sé, obviamente ellos se van a dar cuenta y al final de repente uno pregunta, bueno, en general lo que yo he visto es, hay algunos evaluadores que tienen diferentes metodologías de pregunta, de evaluación. Algunos son muy al callo y te preguntan, oye, ¿y qué significa no sé, hablamos de artrosis de rodilla y de funcionalidad. Oye, ¿y tú cómo defines funcionalidad, por ejemplo? Y tú dices, bueno, pero es que eso se entiende que es funcionalidad, pero insisto, no todos saben lo mismo que nosotros vamos a presentar. Entonces, también ir explicando algunos términos. Bueno, nosotros vamos a definir funcionalidad de tal manera a través de este test, que no sé, voy a decir algo a lo mejor un poco descabellado, pero voy a evaluar funcionalidad a través del test de marcha 6 minutos en pacientes con artrosis de rodilla. Esa es la manera en que nosotros describimos la funcionalidad. Oye, pero es que fulanito dice que la funcionalidad se evalúa solo con este test. Sí, nosotros también evaluamos esa posibilidad, sin embargo, no contábamos con los recursos para poder realizar esta prueba. Entonces, por eso pensamos y buscamos y está evidenciado que el test de marcha de 6 minutos determina la funcionalidad en otro tipo de paciente y nosotros lo usamos en este paciente. Insisto, un ejemplo, no es que lo que estoy diciendo esté bien, pero quiero que entiendan que si yo describo algo o defino algo bajo el concepto de mi trabajo, tengo que dejar claro cómo lo definí, porque si no, se presta para este tipo o para malos entendidos. Y lo más importante, la defensa es tu momento de brillar. Entonces, donde nosotros sabemos, somos los expertos del tema, no hay en esa sala, cuando yo estoy presentando o en una presentación online, no hay nadie más experto en el tema que yo. Puede haber un médico experto en artrosis, pero sin embargo no va a ser experto en, por ejemplo, en BFR, o que era el ejemplo que yo puse. También puede haber un colega o alguien que es especialista en BFR, pero no va a ser experto en artrosis. Entonces, la amalgama o esta unión de temas, yo soy el experto. Entonces, yo debería ser, y así tengo que demostrarlo al momento de la defensa de la tesis. Algunos recursos bueno, que yo creo que es importante que puedan revisar. Voy a darle clic aquí para que lo veamos, pero es de la Universidad de Chile, que dice aprendizaje.uchile.cl, que dice tesistas, defensa. Bueno, ahí se los puedo compartir después. Y también tienen un canal de YouTube donde dice talleres para programar la escritura para tesistas, para lectura efectiva,
para cómo estructurar tu defensa de tesis. Son cápsulas pequeñas de no más de 10 minutos, donde, espérenme, donde encontramos algunas cosas. Voy a dar clic aquí a ver si es que seguramente lo abrió. Voy a pasar para acá. Acá, esta es la página. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos videos que podemos revisar. Organización del tiempo, material de apoyo, preguntas de la comisión, fíjense aquí, algunas de las, y el uso de la voz. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones desde la Universidad de Chile. Este es el canal de YouTube, aquí están todos los videos que están en esta misma página, donde podemos revisar, ¿ok? Y finalmente, para terminar, les voy a pedir que se metan a menti.com. No sé si están viendo, voy a presentar. Ahí sí. Ahí sí. No sé si los que están participando. Vemos, sí se ve. Sí, ya, perfecto. Les pido, por favor, que puedan ingresar el código de esta aplicación y escribir en una palabra, cómo te gustaría sentirte el día de la defensa de tu tesis. Si pueden ir respondiendo, por favor. ¿Hay alguien por ahí o ya? Sí, sí vemos muchas personas. Tienen que ingresar y Ingresan a menti.com y después les pide un código. El código es 72374772. ahorita vemos si Eso ahí sí. ahí está. Ahí apareció uno al menos. Bien. Me gustó esto de libre. Claro, o sea, ir comentando un poco, para muchos de repente llegar a este punto es como, bueno, terminar la carrera, la licenciatura, después de 4, 5, 6 o 7 u 8 años, creo que define bastante bien sentirse libre después de la tesis. Claro, yo creo que esto es lo más importante, o estas dos palabras engloban un poco eh, el cómo nos queremos sentir, creo yo, confiado y seguro, pero eso hay que prepararse bien para eso, así que eh, para eso creo que lo más importante es poder prepararse y aplicar esto que yo les comentaba. Y creo que también un poco esto de satisfecho, de pleno, exitoso, es porque nos fue bien, ¿verdad? Y también feliz. Y esto de apoyado era la palabra que estaba buscando. Apoyado igual es importante, o sea, insisto, yo hablo de colegas, de compañeros, pero muchas veces entre los mismos compañeros, si lo estábamos todos a nivel de licenciatura, siempre escuchar a un compañero alguna opinión o alguna pregunta, siempre un tercero se va a dar cuenta de cosas que yo no. Entonces siempre es bueno presentar, antes de presentarle a la comisión, algún compañero o algún profesor que yo tenga confianza y que le pueda presentar. ¿Ok? Bien,
Eso era como ya casi lo último. Voy a presentar de nuevo. Bueno, primero agradecer al equipo de la Revista Mexicana de Fisioterapia por la invitación. Ojalá poder seguir participando en instancias. De pronto, creo que este tipo de instancias son útiles, son útiles para eso, para poder compartir experiencia. Y desde el punto de vista metodológico, nosotros como, bueno, hablo como yo desde mi carrera como fisioterapeuta, no es sencillo, no nos preparan tanto para esto. Y uno cuando está en pregrado dice, ya, pero ¿para qué me sirve esto si no tiene ningún sentido? Creo que es importante, es eso. Así que, pero creo que tener estas instancias nos sirven a todos, tanto a mí, en este caso, para poder compartir con ustedes. Eh, y obviamente, bueno, dejo abierto el micrófono para quien quiera hacer preguntas por chat o ahí le voy a pedir ayuda a Gerardo si es que hay alguna pregunta por el chat o si alguien efectivamente quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono, no pasa nada y tratamos de responder. Muchas gracias, Ronald. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con esta etapa que es de preguntas. Ahorita nos comentaba la licenciada Aide que nos preparan para, a ver, déjame revisar aquí bueno, ella menciona que es un tema que nos abordan en la universidad, nos preparan para desarrollar la tesis, pero no para presentarla, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad. No sé si gustas comentar algo más. Claro, efectivamente, o sea, de hecho, esto de preparar la presentación me hizo dar cuenta de cómo en algún momento la primera presentación que hice cuando terminé mi tesis de pregrado, ahora veo y digo, me faltó harto, la de maestría también, etcétera, y las otras presentaciones que he tenido, me he dado cuenta que mientras más presento, siento yo ahora que la presentación las hago mejor. A lo mejor estoy blufeando conmigo mismo, pero en general, claro, nadie te prepara para esta parte. Te pasan como un formato tipo y te dicen, bueno, este es el orden de la presentación, tienes 20 minutos y esta es la rúbrica de evaluación. Pero nadie te va diciendo, oye, mira, esto es lo que necesitas, esta es como la forma que tienes que hacerla. Eso en teoría debería ser el trabajo del tutor, en teoría, digo. Ahí de repente hay tutores medio ausentes, entonces por eso digo que siempre en teoría. Muchas De gracias. hecho, perdón, me ha pasado, por ejemplo, yo como revisor de tesis, de repente veo tesis que, claro, yo digo ya, a lo mejor soy muy corazón de abuelita, pero les digo a los estudiantes, oiga, acérquese porque esta parte necesita arreglarla y yo le ayudo, no tengo ningún problema, lo ayudamos y, claro, ya a la hora de la presentación sé que no es correcto, pero no me gusta que uno o un estudiante se quede como ahí abandonado, así que trato de apoyarlos en lo que se pueda, así que igual bueno, ahí les dejo mi correo. Si alguien necesita, sin problema, ¿no? Bueno, ahí es cosa de hacernos tiempo y poder revisar sus presentaciones si es necesario, su tesis, qué sé yo. Y también, obviamente, sobre todo pensando en la revista, si tienen algún artículo que quieran someter a revisión de la revista, lo podemos revisar previamente para que no le den la patada desde la revista. Eso es una muy buena aportación. Ronald, pues hay alguien aquí que comenta, la licenciada Abigail comenta, curiosamente esta plática me hizo sentir más segura. Bueno, vemos el impacto que estás teniendo con esta charla, con este webinario. Y bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, seguimos abiertos. Yo tengo aquí una pregunta que me están haciendo también. Fíjate, esta pregunta está interesante.
¿Hasta dónde podemos utilizar la inteligencia artificial? Buena pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial nos ha facilitado harto la vida. Yo en general igual la uso harto. Sobre todo, bueno, cuando doy clases, por ejemplo, de repente se me acaban las ideas para poder generar estrategias de aprendizaje. Y le pregunto, le digo, mira, tengo esta presentación, tengo esta clase, este es el foco del grupo. Oye, ayúdame a generar una estrategia de aprendizaje que sea más activa porque son estudiantes de fisioterapia y a ellos les gusta moverse más. Y es una clase de, no sé, de potencial de acción. Entonces, algo que no tiene mucho movimiento, muchas veces la inteligencia artificial me ayuda a sacar clases adelante. Respecto a esto de la tesis, ¿cuánto? Lo recomendable para que no sea plagio es que no sea mayor al, si mal no recuerdo, del 20% de una presentación que esté, pero le puedo pedir ayuda con, por ejemplo, hacer la presentación, le puedo pedir ayuda, oye, aquí qué debería decir, ¿qué crees? ¿Cómo la ves? Le puedes preguntar. ¿Crees que está adecuada? Le puedes decir, esta es la pauta de evaluación, este es el orden que debería tener, ¿crees que la mía está bien? Y la inteligencia artificial te va a orientar, te va a decir qué hacer. Hay que tener cuidado porque muchas veces, y obviamente ese es el uso inadecuado, es muchas veces la inteligencia artificial comete errores y si uno no lo revisa, se presta para que obviamente al momento de la presentación sea un fracaso total. Eso pensando en la presentación, porque en la tesis, ahí sí que cero posibilidad, ¿sí? He visto, de verdad, me he dado cuenta de repente he revisado tesis, he sido tutor de tesis también, y claro, cada vez el uso de la inteligencia artificial es más. De hecho, hace tiempo tuve un grupo que lo pillé utilizando inteligencia artificial. Nos reuníamos cada semana y los avances eran muy pocos. Y el momento de la entrega, que por calendario venía programada para la calificación de la asignatura y qué sé yo, de repente era un trabajo precioso. Y entonces yo dije, no, esto está raro. Entonces lo metí a inteligencia artificial y me decía, hay un 99% de probabilidades que esto esté hecho con inteligencia artificial. Yo no era el tutor, entonces yo era el cotutor, le comenté al tutor y me dijo, ya, déjalo, si ya no hay nada que hacer. Y yo dije, bueno, sí, sí hay algo que hacer. Esto se llama plagio y esto es totalmente reprochable desde la integridad académica. Entonces, para mí era dar de baja o era reportar a quien corresponda y bajo el reglamento eso es dar de baja a un estudiante por plagio o al menos iniciar un sumario para ver si se da de baja o no al estudiante. Insisto, para mí, el profesor que era el responsable dijo, no, déjalo pasar y no hay problema. Bueno, yo ahí ya no me meto, pero hay que tener cuidado con eso porque, claro, cada vez los estudiantes eh, utilizan más la inteligencia artificial. De hecho, el otro día me parecía como un meme respecto a eso de que como que alguien le pedía a ChatGPT que necesito hacer una tesis de 300 páginas con esto y que tenga tantos errores ortográficos para que no se note que era escrita por inteligencia artificial, pero sí hay que tener harto cuidado con eso. O sea, en la presentación, insisto, es un súper buen apoyo. En la escritura del artículo o de la tesis en sí, creo que también es un buen apoyo, pero no hay que escribir la tesis eh, con inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Pues ya vemos, ¿no? Que no nada más los estudiantes van a usar ChatGPT, también el jurado puede utilizarlo para saber si utilizaron la Claro, inteligencia artificial, ¿verdad? sí, Es importante saberlo porque
pues a lo mejor el alumno puede estar confiado en que, bueno, no se van a dar cuenta, pero también pueden revisarlo por medio de la inteligencia artificial el jurado, ¿no? Ujú. De hecho, hay revistas que el editor filtra, o sea, recibe un artículo y lo filtra. Si tiene más de, creo que es el 20%, eh, toda la editorial de BMC, eh, si tiene más del 20% de escrito con inteligencia artificial, ni lo revisan, por lo mismo, porque se considera que ya es un plagio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Aprovechemos el momento ahorita que tenemos aquí a Ronald, que es un experto en esta área y como jurado, entonces podemos aprovechar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí tengo otra pregunta, Ronald. ¿Cuáles fueron o cuáles son los principales desafíos de un jurado ante la presentación de una tesis? Yo creo que, o sea, para mí, o en general yo creo, por la mayoría con los que he conversado, eh, el, el rol principal es un rol educador. Entonces yo creo que la dificultad más grande es mostrarle al estudiante que finalmente está en un proceso de evaluación, que este proceso de evaluación igual es un proceso de aprendizaje. Y de pronto hay estudiantes que, situaciones personales muchas veces, como que toman algo como personal. Entonces, muchas veces los estudiantes, o he visto también eso, es como, no, es que el profesor como que me empezó a preguntar mucho y de este tema y le dio, y le dio, y le dio, pero el profesor, y esto es una recomendación para uno como estudiante, no tiene nada personal contra un estudiante. Bueno, eso debería ser así. Eh, entonces, si es muy insistente en un área y trata de profundizar en las preguntas, es porque también quiere que ustedes o uno como estudiante aprenda. Entonces, creo que esa es como la dificultad de estar de este lado, es como ver en qué le puedo ayudar al estudiante sin que él se dé cuenta que necesita como potenciar para que él también se dé cuenta. Entonces, de repente uno pregunta cosas, el estudiante eh, se va por las ramas, entonces tratar de devolverlo a la pregunta, de orientarlo y decirle, bueno, oye, mira, a ver, enfócate, esta es la pregunta, pa, pa, pa. Entonces, eso es como la parte difícil. Yo creo que eso. Y segundo, eso otra recomendación. No necesitan saberlo todo, ¿ok? Por ejemplo, yo ahora les comentaba esto del más del 20% se considera que puede ser plagio de la inteligencia artificial, pero yo dije, no estoy seguro. Entonces, también, o también podría haber dicho, la verdad, no sé, y no pasa nada. O sea, usted o en la presentación de tesis alguien, un jurado le puede preguntar, oye, ¿esto qué significa? No sé. Es una respuesta también. Pero a ese no sé, no es como que, no sé, y a todo después le voy a decir no sé, no sé, no sé, sino que es un no sé, pero eso tiene que seguir con un argumento detrás, decir, bueno, pero en realidad yo podría especular o puedo hipotetizar que esto es, en base a mis resultados podría ser esto, pero tampoco es como el no sé, no sé, no sé, porque eso también demuestra un poco de como de falta de interés, tal vez, si me pongo en esa actitud. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues había otra pregunta de Luis Enrique. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje detectable para considerarse plagio? Comentaste el 20%, ¿verdad? Claro, sí, creo, o sea, está por ahí, si mal no recuerdo, entre el 15 y el 20%. Lo Muy puedo bien. confirmar, entonces si después el colega o el estudiante
que preguntó me escribe un correo, yo lo confirmo y ahí le respondo, ¿no? Sin problema. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues mencionan o preguntan más bien que cuál es la recomendación del uso de la vestimenta o la ropa o cómo se debe presentar el alumno. Claro, yo comentaba un poco esto del tema de la ropa. Claro, la realidad en México y en Chile es diferente. Acá en Chile somos un poco más desordenados, tal vez en México son mucho más formales en estas situaciones. Pero en general, los hombres no tenemos tanto problema, yo creo. Las mujeres son las que sufren más con esta parte, principalmente porque, insisto, vi muchas cosas mientras estuve en México como a la hora de presentar, que de repente llegan con unos tacos, zapatillas, ¿verdad? Se llaman estos zapatos de tacón y unos tacones de aguja de 15 centímetros que apenas se podía mantener en pie. Entonces, si ya estoy nervioso o nerviosa, en el caso de las mujeres, y además estoy con estos zapatos tratando de concentrarme, de no caerme, porque además no es un zapato habitual o un calzado habitual para la persona, es peor. O sea, definitivamente es peor. Hay que tratar de usar ropa que sea cómoda, porque tengo que estar tranquilo, porque tengo que estar cómodo, pero que en ese momento sea una ropa que sea adecuada. En el caso, insisto, allá en México son bastante formales para estas instancias. Entonces, lo que es recomendable sería, en el caso de la mujer, un pantalón tal vez, una blusa, o sea, un pantalón de vestir, una blusa y una como blazer, creo que le llaman, como de igual medianamente formal, o solo una blusa, qué sé yo, o sea, pero que sea algo relativamente formal. De nuevo, lo mismo, yo creo que lo más cómodo posible, si la persona se siente cómoda con un pantalón de tela, con un pantalón de tela. Hablo por las mujeres, principalmente por las mujeres, porque luego son las que más se complican. Eh, Me tocó ver estudiantes, mujeres, como con tipos de vestido que se veía que estaba incómodo, que además no era adecuado, colores inadecuados, colores, hay que tratar de ocupar colores oscuros, ojalá, obviamente, de nuevo, el color rojo por ningún motivo, ni en la ropa ni en la presentación. Eh, entonces, eso, principalmente eso. Si en este caso la persona se siente cómodo con falda, bueno, use falda, pero insisto, que se sienta cómodo y se sienta seguro de que no, o que no le va a perturbar en este caso, la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues una última pregunta, a ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Muy bien, pues ya no hay más preguntas, Ronald. A todo el mundo le ha gustado la presentación. Realmente, como lo comentó la maestra Aide, pues es algo que esta es una presentación que te prepara para presentarla, ¿verdad? Y que no siempre se lleva a cabo en las universidades. Entonces, estoy seguro que vamos a continuar trabajando juntos con esta misma presentación y con muchas otras más. Ujú. Veo muy interesante este tema porque además nos compartiste tips, consejos, por ejemplo, lo del rojo, ¿no? Pareciera Ujú, ser sí, algo como que muy insignificante, pero realmente no lo habíamos pensado de esa forma. Siempre utilizamos el rojo para señalar algo más fuerte, claro. pero tienes muchísima razón, ¿no? Hay que estar muy atentos, pues, al público, ¿verdad? A que a que todo el público lo entienda. Muchísimas gracias, Ronald. No sé si te gustaría agregar algo más. Solo agradecer la invitación nuevamente y bueno, a los que estuvieron presentes y a los que participaron también, agradecer. Y bueno, también totalmente abierto a poder seguir colaborando, participando de estas actividades. Me gusta poder eh, hacer este tipo de cosas, eh, a lo mejor, claro, ahora a través online solamente. Eh,
pero también, o sea, obviamente entiendo que aquí hay gente de universidades, también son bienvenidos a visitarnos. Ahora trabajo en esta universidad acá en Chile. Contarles también que trabajo en el área de fisiología del ejercicio. Acá, bueno, en el área de fisiología del ejercicio y metabolismo. También trabajo con músculo o en el área de músculo, en la parte más de biología, como biología molecular del ejercicio. Eh, entonces, igual, totalmente bienvenidos los que quieran venir a darse una vuelta, a hacer una pasantía en los laboratorios. Escríbanme, no hay ningún problema. Podemos coordinar, así que ahí totalmente invitados. Ahí en la misma universidad se pueden recibir también eh, en el área de biomecánica, así que ahí revisen la página de la universidad, pues coloquen kinesiología, Pontificia Universidad Católica de Chile, van a ver qué es lo que tenemos para poder colaborar y participar. Así que ahí alcancé a leer, esta es la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Orgulloso de decir que es es la número 1 acá en Chile y dentro de las 5 mejores en Latinoamérica. Así que eso, totalmente invitado, insisto, estamos haciendo, hay harta investigación a los que también hay un grupo importante de colegas que trabajan en la unidad de cuidados intensivos, se hace harta investigación en cuidados intensivos, bueno, hay diplomados en cuidados intensivos, hay diplomados en neuro con pasantía, hay una colega que trabaja en ejercicio en cáncer, tiene muchas publicaciones. Acá en Chile nosotros el fuerte, yo creo, y actualmente el foco de esta universidad es ser líderes en Latinoamérica en el área de investigación en fisioterapia y kinesiología. Así que totalmente invitado y también lo aprovecho de invitar en agosto está el Congreso Nacional de Kinesiología acá en Chile. Así que los que puedan venir a conocer la experiencia de los colegas acá en Chile, sería bien bonito que pudieran venir. El viaje es largo. Si tienen trabajos para enviar, se cierra creo que ahora en mayo revisen igual, se llama CONAKI la página del Congreso Nacional de Kinesiología. Manden trabajos y traten de venir porque ahí van a ver el nivel que hay acá en Chile y perdón que sea autorreferente hablando tanto de Chile, eh, pero bueno, siendo mitad mexicano, me gustaría mucho que México estemos a la par en el área de rehabilitación de fisioterapia, se haga más investigación allá en México y creo que este tipo de instancias nos favorecen eso y por eso yo feliz de participar en esta instancia y bueno, también con la revista obviamente y ir como poco a poco mejorando eh, la carrera, la visibilidad de la profesión. Así que eso, nada más, me extendí mucho en el mensaje final, pero ojalá que no haya sido aburrido. No, hombre, para nada, Ronald, nos gustó mucho y estaba muy picado aquí escuchándote. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a seguir participando juntos con Ronald en próximos proyectos. Y bueno, pues para finalizar, solamente un mensaje de la Revista Mexicana de Fisioterapia. El próximo 8 de mayo vamos a tener nuestro próximo webinario, cómo buscar y gestionar mi estudio, con la maestra Paola Penagos. Entonces, aquí los esperamos el 8 de mayo. Muchísimas gracias, Ronald. Muchísimas gracias a todos los que se unieron a este webinario, del cual estoy seguro que nos llevamos mucho aprendizaje. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que tengan una muy bonita noche.